Pues seguimos con el ciclo de conferencias programadas en el cuarto centenario de la talla de nuestro Santísimo Cristo, la idea es profundizar en la imagen. Y bueno, hoy nos acompaña don Alberto Villar Movellán. Don Alberto nació en Sevilla en 1948. Se formó en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del doctor don José Hernández. Igualmente fue fundamental para su formación la colaboración con el doctor don Jorge Bernales Ballesteros. Se licenció en 1970, obteniendo el grado en 1971 y el doctorado en 1976. Fue profesor en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla desde 1970 a 1978. Y en ese año pasó a la Universidad de Córdoba, primero como adjunto y desde 1986 como catedrático de Historia del Arte, puesto que ha desempeñado hasta su jubilación el 30 de septiembre de 2009. Entre 1978 y 2005 fue responsable del área de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Constituyó en 1990 el Grupo de Investigación ARCA de la Junta de Andalucía, que ha dirigido hasta su jubilación. Ha sido miembro de la Comisión de Arquitectura de Andalucía y de la Comisión Provincial de Urbanismo de Córdoba. Pertenece al Comité Científico de las revistas Archivo Hispalense, Laboratorio, Trocadero y Ámbito, también al Comité Científico de varios congresos y es correspondiente en Córdoba desde 1978 de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Es miembro constituyente de la Academia Andaluza de la Historia en 2013. Desde su actividad investigadora dedicada a la historia de las artes plásticas, pueden destacarse las publicaciones relacionadas con la imaginería sagrada y especialmente con la personalidad de Juan de Mesa, entre ellas La agonía de Cristo en la imaginería andaluza, Córdoba 2001. Fortuna crítica de Juan de Mesa, Razones de un infortunio, Córdoba 2003. Caudales y préstamos en la estética escultórica de la Andalucía barroca, Sevilla 2009. Iconos pasionistas andaluces en tiempos de Gregorio Fernández, Valladolid 2008. Sobre precedentes icónicos de Nuestra Señora de la Angustia, Córdoba 2009. Realismo frente a idealismo en la imaginería pasionista andaluza, Córdoba 2012. Escalafón de los escultores en la Sevilla de Juan de Mesa, Granada 2014. El Santo Cristo de Vergara, Sevilla 2018. Juan de Mesa y Velasco, Nuestro Padre Jesús Nazareno 1621, Córdoba 2019. Y la coordinación de obras como patrimonio artístico monumental de las universidades andaluzas, Córdoba 1992, Córdoba Capital, Arte Córdoba 1994. La Pasión de Córdoba, Córdoba 1998-2000. Juan de Mesa 1627-2002. Visiones y revisiones, Córdoba 2003. Y Guía Artística de Córdoba y su provincia, Sevilla 2005. Ha sido miembro de las comisiones de restauración de importantes imágenes de culto, entre las que cabe destacar el Santísimo Cristo de la Aspiración de Córdoba, el Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Rambla, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestro Padre Jesús Descendido de Sevilla, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla, el Santísimo Cristo de los Desamparados del Santo Ángel de Sevilla, Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba y el San Juan Evangelista de la Hermandad del Gran Poder. Es hermano de la Hermandad Universitaria de Córdoba desde su fundación en 1989 y actualmente hermano mayor de la misma. En Sevilla es hermana de la Montesión, la Sagrada Mortaja y del Gran Poder. Sin más, cedo la palabra a don Alberto Villar. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación, que es demasiado larga, pero eso quiere decir que aunque ustedes vean que no peino muchas caras, pero las tengo por delante, porque los años pesan y después de 40 y muchos años de servicio resulta que uno pues ha hecho algunas cosas, pero nada más. Yo no tengo más que agradecer a esta hermandad por entre en contacto con ella gracias a Montserrat, le agradezco su gestión como vocal de formación para hablar de Juan de Mesa. Ya sé que se intentó que esto hubiera sido en otro momento, cuando la exposición en el círculo mercantil, pero tenía yo obligaciones en mi hermandad universitaria de Córdoba y no podía dejar
Bueno, pues mi agradecimiento de corazón. Para mí es un honor estar en esta casa del Señor de la Conversión. Yo quiero pedirles excusas por mi pobre voz, porque hace ya tiempo que la tengo muy cascada a causa de problemas de salud. Pero si Dios quiere y el Espíritu me da fuerzas, creo que podrán oírme, aunque sea haciendo un esfuerzo por su parte. Por mi parte, podrían, creo que, apagar la luz esta, porque se verán mejor las diapositivas, ya que si yo no les digo cosas de nuevas, por lo menos verán las cosas que son bonitas. Yo poco voy a poder decir de nuevo, porque he tenido ocasión de ver la conferencia de Laura Ortega y me pareció pues, que le dio un repaso a Juan de Mesa increíble. Además, desde el punto de vista de la documentación, cosa que yo no voy a poder entrar en ello, y sería muy torpe el repetir el esquema. Así que yo me voy a acercar muy brevemente, para no cansarles, a lo que significa un poco la imagen del Señor de Montserrat, el Señor que es el Señor de la segunda palabra, el Señor de la conversión del buen ladrón. Pero yo quiero comentar antes un poco el contenido, sobre todo tratando de llevarles a 1619, puesto que estamos considerando el centenario. Es muy difícil para nosotros, para cualquiera de nosotros sería imposible llevarnos por el túnel por la máquina del tiempo a aquel momento, porque la cultura es la misma, ni el espíritu religioso es el mismo, ni el significado de una imagen es la misma, ni siquiera la vida de una hermandad es la misma. Pero tenemos que hacer un esfuerzo como historiadores en ir lo más cerca posible. Lo primero que hemos de considerar es que es la conversión de buen ladrón. Bueno, es el texto evangélico de Lucas, que lo hemos oído proclamado en la Santa Misa hace un momento, en recuerdo del hermano Antonio, y es el evangelista que mejor lo narra, porque los tres restantes evangelistas lo que hacen es decir que el Señor fue crucificado entre dos malhechores o ladrones. Dimas y Gestas no están en los evangelios canónicos, son nombres que proceden, como tantas otras cosas, de los apócrifos. Los apócrifos muchas veces son muy ilustrativos. Dimas y Gestas aparecen por primera vez en el evangelio llamado de Nicodemo, que también es más conocido como Actas de Pilato. Y allí se nos explica quiénes son estos personajes. En el Evangelio de la Infancia, también apócrifo, ya tenemos otra descripción de Dimas y Gestas, pero en este momento no se les llama así, se les llama Tito y Dúmaco, y son dos malhechores, dos asaltantes de camino que efectivamente intentan asaltar a la Sagrada Familia en su periplo por Egipto. En ese momento, Tito tiene una especial revelación y nota que a esa familia no se la debe asaltar porque tiene algo de sagrado, y convence a su colega Dúmaco y le compra un poco el frenazo del asalto. Es decir, mira, no vamos a sacar nada, pero yo te dejo mi bolsa como adelanto y ahí tienes, y yo te daré más lo que sea menester con tal de que no asaltemos a la familia. Claro, la Virgen al ver este hecho pues le da las gracias, y el niño Jesús interviene para decir: madre mía, de aquí a 30 años estos dos van a estar conmigo, uno a la derecha y otro a la izquierda, colgados de una cruz. Y la Virgen le dice: horror, hijo mío, aparta esto, Dios mío, de mí. Recordamos un poco cuando Pedro no quiere que
que el Señor vaya a sufrir a Jerusalén, y parece en el apócrifo un cierto paralelo de la Virgen evitando que sufra Cristo por la humanidad. Bien, son datos encantadores, y aún si purgamos los apócrifos, encontraremos también más textos sobre Dimas en el capítulo 3, por ejemplo, de las actas de Pilato, el Evangelio de Nicodemo, que vengo citando. Pues se nos narra el mismo hecho que narra Lucas, pero con mucho más detalle y mucha más conversación. Hay sobre todo una oración de Dimas que no me resisto a leerles, porque esto obviamente solo se lee en situaciones como esta, al no ser un texto canónico, pero está cargado de bondad y sobre todo de arrepentimiento, que es la clave. Este malhechor se ha arrepentido y Cristo se ha apiadado de él. Dice: te conozco, Jesucristo, y sé que eres hijo de Dios. Te estoy viendo como Cristo adorado por miriadas de ángeles. Perdóname los pecados que he cometido. No hagas venir contra mí los astros en el momento de mi juicio, o la luna cuando vayas a juzgar a toda la tierra. Puesto que de noche realicé mis malos propósitos, no muevas el sol, que ahora se está oscureciendo por ti, para que pueda manifestar las maldades de mi corazón. Ya sabes que no puedo ofrecerte presente alguno por la remisión de mis pecados. Ya se me echa encima la muerte a causa de mis maldades, pero tú tienes poder para expiarlas. Líbrame, Señor universal, de tu terrible juicio. No concedas al enemigo poder para engullirme y hacerme heredero de mi alma, como lo es de su alma, refiriéndose a gestas, mientras tus carnes desaparecen. No me ordenes tampoco pasar a la porción de los judíos, pues estoy viendo sumidos en un gran llanto a Moisés y a los profetas, mientras el diablo se ríe a costa suya. Antes pues, oh Señor, de que mi alma salga, manda que sean borrados mis pecados, y acuérdate de mí, pecador, en tu reino, cuando vayas a juzgar a las 12 tribus sobre el trono grande y alto, pues gran tormento has preparado a tu mundo por tu propia causa. Vean qué oración tan bonita, aunque sea apócrifa. Cristo en ese evangelio le contesta con las palabras de Lucas mucho más extensas, ampliadas y cargando la culpa sobre los judíos. A Dimas le hace luego un encargo sorprendente, que transmita a los querubines que guardan el paraíso, una orden de su parte para que le abran las puertas y pueda entrar allí donde nadie más ha entrado después que salieron Adán y Eva. Es un privilegio extraordinario para Dimas. Dimas, curiosamente, es en el Evangelio pues el segundo santo declarado, diríamos. Primero Juan el Bautista, salvado del pecado en el vientre de su madre, como sabemos, en la visitación, pero del que luego Cristo dice que ahí no hay hombre más justo bajo en toda la tierra que Juan el Bautista. Y después a Dimas, al que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una forma de santificación espectacular, ¿no? Vamos a ver una serie de aspectos en torno a estas palabras de Cristo en la cruz, que es no otra cosa que la tradición de las 7 palabras. Esa tradición es muy antigua, venía desde la iglesia visigoda, es decir, está en la liturgia mozárabe. Y entonces, en el siglo XVI trata de regularse de alguna manera. La
era que se leyera 4 veces la Pasión a lo largo de la Semana Santa, en el Domingo de Ramos, en el Miércoles Santo, el Jueves Santo y especialmente el Viernes, que es el día, obviamente, litúrgicamente más indicado. Pero esa Pasión del Viernes, cada día se leía la de uno de los evangelistas canónicos. Pero, como es sabido, las 7 palabras no están contenidas en los 4 evangelios, sino que están repartidas entre los 4 evangelios. De modo que litúrgicamente se organizó una fórmula llamada Armonía Evangelii, es decir, una confluencia de los 4 evangelios en cuanto a las 7 palabras de Cristo de la cruz. Y en el evangelio que tocara el Viernes Santo, después de la cena de Cristo crucificado, es cuando se intercalaban esas 7 palabras en esta suerte de Armonía Evangelii. Todo esto pasó a la música en los motetes de Semana Santa, y el más antiguo motete que conocemos de las 7 palabras es precisamente Domine Memento Mei, de Pedro de Pastrana, que era un cantor de la corte de Fernando el Católico en 1500. Y se conserva este texto, que es precisamente la palabra de Dimas. Acuérdate de eso. Luego se contempla la respuesta de Cristo: y estarás conmigo en el paraíso. De modo que, aunque es considerada la palabra de Cristo la segunda, frecuentemente en estos cantos del Viernes Santo se comienza con la palabra de Dimas, que sería primera y segunda. De modo que para los hermanos de Nuestra Señora de Monserrate, como entonces se llamaba la hermandad, no era ajeno en absoluto esta costumbre de los cantos del Viernes Santo, de las 7 palabras. Era una devoción muy primaria, diríamos, en el concepto de la liturgia del Viernes Santo. No es extraño que adoptara esta hermandad precisamente la escena y el recuerdo de la conversión del Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces Juan de Mesa en Montserrat, ante la imagen de Nuestra Señora, porque una cosa curiosa que hemos de tener en cuenta es que aunque el Cristo se hace en 1619, como celebramos y acabo de decir, la relación de Juan de Mesa y de Montañés con la hermandad viene sin duda de Nuestra Señora de Montserrat. La hermandad es bien sabido, ustedes lo saben mejor que yo, pero había hecho un encargo a un artista que saltó de Sevilla probablemente por pasar a América, entonces lleva a la Virgen al taller de Montañés. Esto es importante, porque Montañés no era cualquiera. Montañés era el artista más caro de Sevilla, el artista más cotizado en la imaginería de Sevilla. Perfectamente tenido en cuenta pues por los bates locales, los miembros de la Academia de Pintura y especialmente por Pacheco, de que fue un tiempo muy amigo, aunque luego, como luego diremos, tuvieron sus más y sus menos. Es decir, la hermandad ya desde su comienzo está pensando en unas obras de arte para rendirle el culto. Bien, he sabido que es muy complicado saber quién hizo finalmente la imagen de Nuestra Señora, porque parece que el hermano nos encargó Juan de Mesa, al oficial, perdón, Martín Montañés, al oficial de su taller. Es verdad que en 1608 Juan de Mesa tenía mucho trabajo. Estaba embarcado en el retablo mayor de la Concepción de Lima, que hoy está la catedral. Tenía también otro encargo para la iglesia del Santo Ángel, el retablo de San Alberto de Sicilia, y es probable que al ver una obra que ya comenzada, pues él dijera al oficial de su taller, a Juan de Mesa, bueno, que siguiera con ella. No sería extraño. No sabemos si esto fue así. Parece que las manos pasan como por documentado de Juan de Mesa. La Virgen no sabemos, pero sí es cierto que la Virgen tiene muchos tics, diríamos, formales de lo que conocemos de la Mesa. Esto es fundamental.
Si aquí la contrastamos con la Virgen del Valle, que para mí es anónima, es una obra mesina, muy mesina, y la comparamos con una obra perfectamente documentada como la Virgen de las Angustias, la última obra de Valdemesa en Córdoba, vemos obviamente la perfección de la imagen de las Angustias, que es una obra de absoluta madurez del final de su vida. Pero si nos fijamos en los detalles, sobre todo comisuras de los labios, el hoyuelo del labio superior, el tipo de labios carnosos, el superior muy dibujadito, con esa V al centro, todo esto es muy familiar en Mesa, aunque no tengamos una documentación fehaciente. Y además se dan, no tanto en las Angustias, pero sí en la Virgen del Valle como en la de Montserrat, son todos los detalles que también pueden estar debidos a las muchas restauraciones que han tenido estas imágenes, que es la irregularidad de los ojos, que no son simétricos, que no son idénticos. Eso es muy característico de Mesa, también en las imágenes que no están restauradas. Esta irregularidad es lo que le sirve a Mesa para transmitir humanidad, porque nosotros no somos simétricos, ninguno de nosotros lo es. Tenemos un ojo más alto que otro, más grande que otro, una oreja diferente a otra, una ceja. Eso es rasgo de vitalidad, de realidad del ser humano. Y esto es lo que supo Mesa transmitir, a diferencia del maestro Montañés, que era un idealista todavía. En relación con todo esto se ha hablado mucho también de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Se ha atribuido de hace años a Mesa. Luego ha pasado por Roldán, luego el profesor Miñarro últimamente pues, está convencido del mesinismo de la Macarena. Bueno, pues una imagen vale más que mil palabras. Vamos a ver la boca de la Macarena en relación con Montserrat, con el Valle. Vamos a ver el hoyuelo del labio superior, la irregularidad de los ojos, uno inclinado y otro no. La S que forman las cejas con el entrecejo apretado significa el dolor. Todos esos son rasgos muy de Mesa. El hoyo, la barbilla, la redondez de la barbilla, son gestos de pluma, diríamos, en un escritor, son grafismos de un escultor. De modo que si no son de Mesa, están muy cerca del taller de Mesa. Bien, los personajes que están en el encargo de crucificado me lleva a hacer otras consideraciones con el origen de esta figura hermosa del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. La hermandad está representada en el documento de contrato por Alonso Díaz, que es su mayordomo. Yo entiendo que podría ser considerado hermano mayor, quizás en estos tiempos. Es un papel importantísimo la hermandad, es el responsable de la hermandad. Juan de Mesa va a cobrar, no por lo que le diga la hermandad, sino por lo que diga un intermediario, que es un tasador. Y se escoge una persona, como ya os contó en la otra conferencia, Aurora Ortega, una persona conocida en Sevilla, una persona no cualquier cosa, era un corredor de lonja, es decir, una especie de funcionario al servicio del Estado que controlaba las mercancías que iban a Indias, las mercaderías. Entonces, estos eran cargos controlados por un gremio que jamás permitió, tenía sus ordenanzas y jamás permitió que creciera. Eran 60 individuos. Hay una batalla increíble después de Mesa, sobre todo hacia mediados del siglo XVII, pero en el reinado de Felipe IV, para aumentarlos a 70, y se armó un barullo imponente hasta que el gremio, el sindicato, diríamos hoy, consiguió que se quedaran en los 60. Eran cargos muy cotizados. Pues este Pedro Fernández de Quiñones es el hombre bueno, diríamos, el juez, entre comillas,
que va a decir si vale lo que vale la imagen que hace Juan de Mesa. De Alonso Díaz, el mayordomo, poco sabemos, pero de Pedro Fernández de Quiñones hay algunos datos más que les voy a extractar. Tenemos noticias de él por una reclamación que le hace en 1605 el abogado Alfonso Báez de Acosta. Alfonso Báez de Acosta es otro personaje importante, que es el secretario administrador, nada menos que del duque de Béjar. Era un personaje de muchísimo poder de la casa de los Sotomayor. Este Báez de Acosta estaba casado en segunda nupcia con Catalina de Tobar. Catalina de Tobar era una de las muchas hijas que tuvo un personaje famosísimo en Sevilla y en toda España, por no decir en toda Europa, que fue Simón de Tobar. Simón de Tobar era un portugués judío converso que había nacido en Faro, que estaba instalado en Sevilla, se había comprado una casa allá por la Calzada y tenía un huerto donde cultivaba plantas exóticas y las analizaba, las estudiaba, y tiene tratados sobre botánica, y además era un hombre curiosísimo de las ciencias, que estudiaba astronomía, que estaba muy preocupado, por ejemplo, por la cartografía, por el levantamiento de los mapas. Aquí tenemos uno de sus libros a la izquierda, y era amigo y se carteaba nada menos que con Benito Arias Montano, una de las mentes privilegiadas de la España del siglo XVI. Era un personaje importantísimo en la Sevilla del momento y en la cultura de Europa occidental, del mundo, de aquel mundo de Juan de Mesa. Tenía negocios con Indias, tenía muchísimo dinero, prestaba y efectivamente había prestado dinero a Fernández de Quiñones, y su hija y heredera, Catalina de Tobar, pues le reclama a través de su marido, que era abogado, el dinero que le debía a Quiñones. Y Quiñones quiere pagárselo en poco tiempo. Luego tardó un poco más, pero al cabo de un año o dos se lo había devuelto. Estas son las cosas que conocemos. Por otra parte, el Simón de Tobar, que es este personaje importante de esta pequeña historia, tenía otros negocios. Era uno de los mayores traficantes de negros, de esclavos negros de la Sevilla del momento. No es solo todo lo que pero en aquel momento era algo normal. Vamos a llegar por ahí. Otro punto que quería comentarles es la estética de Juan de Mesa antes de llegar a la imagen del Señor. Es más, por ir rodeando un poco el mundo de Mesa antes de la imagen del Señor. Ya sabemos, ustedes saben, en la otra conferencia ya se explicó perfectamente que pues Mesa entró como aprendiz de Martínez Montañés, no tenía 28 años. A esa edad, por Dios, ya era un artista consumado, seguro. Lo que pasa es que hay que camuflar de algún modo aquello. Y cómo estar legalizado en casa del maestro. Bueno, pues ya se pasó año y medio sin legalizar, pero luego pues legalizaron ante notario un sistema. ¿Qué sería ahora? Pues bueno, ya pueden ustedes imaginarse, el papel del becario, que trabaja igual que si no fuera becario, pero que tiene que tragar porque no hay otra manera. Por otro lado, Mesa era un discípulo entusiasmado del maestro, o sea que estoy seguro que lo admiraba, porque cualquier artista sensible en la Sevilla del momento admiraba a Martínez Montañés, que tenía una bulla increíble. Bueno, aquí vemos cómo el discípulo sigue al maestro con una estética muy personal. La composición es la del maestro. Aquí vemos a San José de la Teresa y la primera obra documentada de Mesa, 1615, ya muy tarde, San José de Fuente de Andalucía, precioso, que se ha restaurado también. Y vemos lo mismo, pero con una estética diferente, más pesado, más rechoncho, el de Mesa. Fíjense los paños del final de la túnica de Montañés.
que es el manierismo, es el idealismo todavía del Renacimiento y los paños de mesa, porque en la época en que trabaja Mesa ya, en 1615, lo que se está cotizando es la abundancia como signo de riqueza, y no solo de riqueza material, sino de riqueza espiritual. Esa exuberancia que vemos, conocida en Rubens, no es una exuberancia material, es signo de exuberancia espiritual. Pues en el barroco español y en el andaluz, donde el desnudo tenía poco que decir, era el vestuario el que lo decía todo. La riqueza del vestuario era signo de la riqueza espiritual. Pero hay imágenes que evidentemente nos están hablando de Juan de Mesa, aunque no estén documentadas, y son anteriores a esa documentada de Juan de Mesa. Quiere decir que Juan de Mesa tuvo que tener taller propio ya bastante antes. Esta preciosísima Inmaculada del convento de la Teresa tiene todos los signos en el rostro y en la composición de Mesa. Y esta otra, que es hermana, de 1611, está documentada por fecha en el hospital de Alvezara de Alcalá de Henares, pero no por el autor, porque el autor importaba poco en aquel momento. Salvo cuando se expresa la documentación para que el artista se comprometa a cumplir unas normas establecidas ante notario. Por lo demás el autor ni se refería el nombre. ¿Por qué? Porque era un artesano fundamentalmente. Pero la Virgen es preciosísima, tiene todo el bagaje de Martínez Montañés, pero con una personalidad absolutamente diferente como la de Juan de Mesa. Una sensibilidad mucho más cercana a lo barroco, más lejana del Renacimiento, que es lo que vemos en Martínez Montañés, que es un maestro del manierismo. Martínez Montañés, por influencia también de Pacheco, su amigo en este momento, en 1603 perfectamente, Pacheco es el que policroma esta imagen. Y ya les digo que hemos de tener una cosa en la cabeza que hoy es muy difícil para nosotros, porque los imagineros hoy policroman sus esculturas. En aquel momento los gremios, como el de pintor, el de escultor, estaban perfectamente distinguidos. El escultor, o imaginero, como hoy lo entendemos, pertenecía al gremio de la madera. Y Pacheco con Montañés pues defienden la supremacía de la pintura sobre la escultura. Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de que la pintura era un arte que no requería esfuerzo físico, sobre todo porque el concepto, la forma, se puede llegar a hacer con un lápiz, con un pincel, con una pluma. No requiere esfuerzo físico. La talla, tanto de la piedra como de la madera, requiere sudor, requiere esfuerzo físico. Bueno, esto puede parecer una cosa un poco interesante, pero enseguida van a entender por qué era muy interesante. Y es que si el arte como el de la pintura no requiere esfuerzo, puede entenderse como una actividad superior, como una actividad intelectual, porque lo que importa es la idea, el concepto de la forma. Luego otro puede llevarlo a cabo, pintando o esculpiendo, pero lo importante es la idea. Entonces, como el pintor es el que concibe la idea, su arte es liberal. ¿Qué quiere decir? Que debería estar exenta de impuestos, de alcabala. Mientras que las artesanías, las obras de los artistas que requieren esfuerzo, es un oficio como otro cualquiera, como el de albañil, como el de picapedrero, y entonces tienen que pagar alcabalas por lo que ganan. Esta es la batalla entre los escultores y los pintores, precisamente en estos momentos que estamos viendo que se va a hacer el Señor de la Conversión y en estas primeras décadas del siglo XVII. Una batalla que lleva a polémicas. Bueno, aquí traigo un paréntesis, pero es interesante para que veamos la formación. Decía yo que
que Montañés iba muy pegado a Pacheco, porque Pacheco soñaba con Italia siempre, y por eso a Velázquez lo adoraba porque había estado en Italia. Y Montañés respiraba por Pacheco en ese momento y por el modelo italiano. Este modelo de Montañés, del Cristo de los Cálices, de la Clemencia, evidentemente es subsidiario de este crucificado de Miguel Ángel Buonarroti, producido en Italia, pero que circulaba por Sevilla en unas reproducciones que había traído Juan Bautista Franconi, un escultor que andaba por un lado y por otro, que Pacheco vio perfectamente, y Pablo de Céspedes, el gran pintor del cine del Renacimiento, también lo vio. Y todos los talleres admiraban estas obras, y el de Montañés principalmente tuvo conocimiento directo de ellas. Pero luego, de Mesa tendríamos que decir que en su configuración no solo es montañesino, sino que tiene otras fuentes de información. Y especialmente yo siempre significo mucho las fuentes de información de la generación anterior a la de Montañés. Es decir, de echar la vista prácticamente un siglo atrás y de ver grabados como los de Durero, donde la pasión que se nos representa es más dolorosa, más realista, con unos tipos de cabezas que tienen el volumen de las cabezas de Juan de Mesa, con estas coronas que luego hará talladas Juan de Mesa, con esas espinas que se clavan en la frente, en las orejas. Todo esto lo pudo conocer Juan de Mesa a través de grabados que circulaban por los estudios de los artistas, por los talleres. El pelo enroscado en la corona, esto es muy familiar, esto lo hace Mesa y no lo hace Montañés así, porque Mesa recupera la estética de una tradición anterior a la del idealismo montañesino. Aquí vamos a ver perfectamente cómo estas cabezas que se trabajan en Granada, esta es una obra que se encuentra en pie con gusto precioso de ese homo, atribuido con fundamento a los hermanos García, que trabajan en Granada, y vemos ese parentesco con Durero. El pelo ensortijado y enroscado en la talla, que es un barro precioso de la derecha, que es precisamente lo que va a recuperar Juan de Mesa. Fijémonos el parentesco indudable de todos perfiles, el Señor de la Conversión y el Egeo del griego. Es decir, Mesa está recuperando tradiciones anteriores, pero dando con ellas un salto hacia el futuro, hacia lo barroco. Y así es como le llega el primer encargo de un crucificado, el Cristo del Amor, que debe mucho a los talleres anteriores, aunque evidentemente es absolutamente original. ¿Cuáles son las fuentes de Mesa para este crucificado? Pues obviamente Martínez Montañés en 1608, pero luego otro discípulo y colaborador de Montañés, Francisco de Ocampo, hace este crucificado del Calvario, que tenemos aquí cerca de la Magdalena, que aunque respira por aquella imagen del Maestro, sin embargo lo realiza con 3 clavos, no con 4. Ahora me referiré a ello. El paño de pureza bebe por el de Montañés, pero es menos extenso en cantidad de tela y añade este moño en la cadera izquierda que no tenía el de Montañés. Fíjense cómo Montañés, en 1617, unos años después, en el crucificado magnífico del Santo Ángel de los Desamparados, recoge el guante de Ocampo y hace una versión del Calvario, pero diciendo el Maestro soy yo. Es decir, le hace un crucificado estilizado, absolutamente manierista, con un paño que es el mismo prácticamente del Señor de Vázquez de Leca, de la Clemencia, pero perfectamente estilizado. Y de ahí, de esa fuente de 1617, es donde bebe Juan de Mesa en 1618, con el Cristo del Amor. Pero no hay más que verlos a los dos puntos como aquí, y nos damos cuenta enseguida de que uno pertenece a un mundo que está pasando, que es el idealismo manierista,
y el otro pertenece a un mundo que está por llegar, que es el pleno barroco. Juan de Mesa coge el idealismo del héroe colgado en la cruz y lo transporta a un hombre de la calle fuerte, pero un hombre, uno de nosotros, colgado en la cruz y muerto. Bueno, hemos hablado de los 4 clavos. Si nos retrotraemos a la Sevilla de Juan de Mesa, no vean ustedes que lo que importaba era si el artista era mejor que el otro, si te crucificado, bonito, tal y cual, no. Se buscaban imágenes que llamaran a devoción y se requería de los artistas esto. Pero la polémica entre los artistas era otra y tenía otros signos. Polémicas que hoy nos pueden parecer absolutamente bizantinas, pero eso llegaba a Madrid. Por ejemplo, había 2 polémicas fundamentales. Una era si Cristo fue crucificado con 3 o con 4 clavos, y otra polémica que hoy nos puede llamar casi a sonreír. La frase que debía figurar en el título de la cruz, en el título cruz. Bueno, pues esto llevó muy lejos. De todas maneras, había otra polémica detrás, porque esta es una polémica intelectual, pero detrás había una polémica mucho más del día a día, que era la económica, la de si eran mejor o más liberales en el arte los pintores que los artistas. Montañés, que era un absoluto ególatra, sin duda, así lo pintó Velázquez. Bueno, pensaba que él podía hacer de todo. ¿Cómo no iba a poder pintar una imagen? Claro que sí. Y se atrevió a pintar el retablo de Santa Clara con su taller, y los pintores le pusieron pleito y perdió el pleito. En 1621 se resolvió un pleito en contra de Montañés y tuvo que encargar la pintura del retablo a otro artista. No cogió a Pacheco, por supuesto, sino a uno más de relleno, pero pintor a fin de cuentas. Bien, la otra polémica es, bueno, respecto a lo otro que no me quiero entender. Ustedes me perdonen, ya me fui pasando el tiempo, que sí, y todavía no ha llegado, señor. Bueno, si quieren cortarme. Lo de los 3 o 4 clavos se resolvió muy fácil, porque es que es importante esto, que no olvidamos. Quien hace la pintura de la imagen es un pintor, siempre. El artista la entrega en blanco, de modo que el artista no ve su imagen completa hasta que ha salido del taller del pintor. Y esto es importante, porque no se ve el contenido verdadero de la imagen hasta que no está policromada. Entonces, los pintores, siguiendo a Pacheco, podían hacer el título como fuera, y los crucificados con 4 clavos, porque Pacheco estaba empeñado, siguiendo una vieja tradición que no me puedo extender a explicarla, porque si no, no salimos de aquí, de que Cristo había sido clavado con 4 clavos, porque había imágenes medievales que así lo representaban, y algunas de ellas se le atribuían a San Lucas y otros Nicodemo. Pero la tradición normal era que había sido clavado con 3 clavos. ¿Qué sucede en Sevilla? Que lo normal es que los escultores, los que tallan, los que hacen la forma de verdad, utilizan 3 clavos. Los artistas pintores pueden pintar a Cristo como lo hizo Zurbarán y Velázquez con 4 clavos, pero los artistas escultores, los que tienen que pagar impuestos, esos imponen la imagen de 3 clavos. Solo excepcionalmente se hizo, como Alonso de Mena lo hace, por ejemplo, con 4 clavos, pero lo dominante fue el crucificado de 3 clavos. Bueno, la otra polémica es entre estos 2 señores, Pacheco, el más valorado de los artistas del momento, y Fernando Afán de Rivera, el tercer duque de Alcalá. Un personaje que no es que fuera duque de Alcalá, el dueño de la casa de Pilato y donde vivía, no. Es que era un humanista que había leído muchísimo y que tenía una capacidad para coleccionar obras de arte imponentes. Luego muchas de ellas las tuvo que vender
para sostener la casa de Pilatos y otros palacios que tenía. Pero este fue un personaje, virrey de Cataluña, virrey de Nápoles, embajador ante la Santa Sede. Y este señor, que era, como digo, amante de las artes, visita un día el taller de Pacheco y ve un crucificado que tiene Pacheco, probablemente el que había hecho en 1616, creo que está la fundación de Rodríguez Acosta en Granada, o algunos muy parecidos, y no me pareció bien a él que pusiera el letrero que ponía Pacheco. Me refiero al latín. Si nos fijamos abajo, dice Hic es Jesús Nazarenus Rex Judei. Normalmente siempre figuraba Jesús Nazarenus Rex Judei. Pero Pacheco, siguiendo al padre jesuita, el padre Alcázar, y siguiendo a su amigo, el poeta Francisco de Rioja, llegó a la conclusión de que era más exacto poner Hic es. Pero el humanista que era el duque de Alcalá, cuando vio esto, dice, esto es una morcilla, esto no ha sido nunca así, ni tiene por qué ser, y dio sus explicaciones. Bueno, le contesta no Pacheco, le contesta Rioja, de aquella manera poniéndolo finamente de hoja de perihuelo. Luego el duque de Alcalá contesta a través de un segundo, luego vuelve Rioja, luego la cosa acabó en Madrid y tuvo que dirimir el conde duque de Olivares, válido real, es decir, lo que diríamos el primer ministro, tuvo que decidir a favor de Pacheco ya para que acabara la polémica. Entonces, normalmente, como los pintores son los que hacen el título de la cruz, incluso en la imaginería, pues domina en Sevilla muchas veces esta fórmula que no es la más correcta de Hic es Jesús Nazarenus. Lo vemos así, lógicamente, en el Cristo de la Clemencia, porque lo hizo Pacheco, pues puso la fórmula que a él le apetecía, como vemos aquí. En los Cristos de Velázquez, de su yerno, el yerno de Pacheco, pues vemos las dos fórmulas, una la de Pacheco, aquí, y otra, es otro Cristo tan conocidísimo, sin embargo, utiliza la otra, la del duque de Alcalá, diríamos, de sus Nazarenos. Los cuatro clavos se han reflejado, como he dicho, también en algunos escultores muy ligados también a Mesa y a la Escuela de Granada, que pasaron por Sevilla también, como es el caso de Alonso de Mena. No lo he dicho, pero siempre me gusta recordar que la vida de Mesa es tan enigmática que no sabemos nada de su juventud, porque lo conocemos ya prácticamente formado en el taller de Montañés. Pero ese muchacho de 28 años ha tenido que entrar por otro sitio. Y para mí, tengo que hubo de pasar por Granada y conoció bien lo que se estaba haciendo en Granada. No olvidemos que muchos artistas hacían ese periplo por Granada, como los Ocampo, hasta acabar en Sevilla, que era la ciudad del dinero en aquel momento. El propio Martínez Montañés venía de aquellas tierras jienenses. Bueno, ¿cómo es el título del Señor de la Conversión? Pues tradicionalmente lo que vemos en las pinturas tan conocidas de la Hermandad de Montserrat, pues era un Ingrid, nada más. Luego la Hermandad ha recuperado modernamente estos títulos donde se dice a la manera de Pacheco y que es. Este es Jesús Nazareno. Pero, bueno, podemos entender que han reproducido antiguos títulos perdidos y que fuera esa la leyenda que tenía crucificado de Juan de Mesa. Pero por lo general, si nos fijamos, los crucificados de Juan de Mesa resuelven por las barbas y ponen Ingrid. Ingrid es la fórmula establecida que pasó a América. La catequización de América lo que dominó fue Ingrid. Y muchos de los crucificados iban en blanco y se pintaban en América. Y allí los artistas, como que procedían de España, naturalmente, y los que empiezan a hacerse allí ya criollos, pero lo que ponen es Ingrid y se acaba la polémica. Pero para que vean ustedes que es una polémica que está, diríamos, hoy en la prensa, en los medios de comunicación de aquel momento. Bueno, ¿qué fuentes tenía Mesa para llegar al Señor de la Conversión? Porque fijémonos una cosa, el Señor que pronuncia
una de las 7 palabras, la primera de las 7 palabras, según el culto de las palabras del Viernes Santo, y eso es un Cristo vivo, un Cristo que está hablando. Lo normal es que se hiciera un Cristo ya muerto. Bueno, en Sevilla tuvo mucha influencia la estética de Miguel Ángel, como en toda Europa. Ya hemos visto el crucificado de 4 clavos que Franconio hizo popular en Sevilla. Bueno, aquí tenemos un grabado de Miguel Ángel en relación con un crucificado que pintó, está perdido, pero lo pintó para la ilustre Victoria Colonna. Y ese crucificado, gracias al grabado, en este caso de Giulio Bonasone, pues circuló por toda Europa y llega a Sevilla, y claro que se conoce en Sevilla. El Cristo de Marcos Cabrera, el Cristo de la Aspiración del museo, indudablemente debe muchísimo a ese. El paño no podemos fijarnos porque es posterior, pero la S serpentinata que pronuncia esa figura, ese perfil de Cristo magnífico, extraordinario, con un gesto agónico, excepcional, pero idealista, como manierista que es, se debe a Miguel Ángel Buonarroti, con los brazos paralelos a la cruz, que está en el estertor último, y pronuncia la misma palabra que aquí pronuncia el grabado de Giulio Bonasone. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese grabado influyó en otros muchos crucifijos y de manos de artistas sublimes, de lo que conocemos solo parte de su obra, especialmente Gaspar Núñez Delgado, un maestro al que admiraba mi maestro don José Hernández Díaz, siempre hablaba maravillas de Gaspar Núñez Delgado. Era un hombre que hizo muchos crucifijos en marfil. Fíjense, este excepcional que no sé cómo España ha podido dejar salir del territorio nacional para que acabe en Indianápolis, en el Museo de Arte de Indianápolis, en Estados Unidos. Es una figura soberbia, muy personal, con la corona tallada, que bebe de las líneas de Miguel Ángel igualmente. Bueno, pues estas eran las fuentes para Juan de Mesa cuando se le encarga esta imagen portentosa del Señor de Huelva. Se le dice en el contrato que debe estar en postura de higo, hablando con el buen ladrón clavado en la cruz, y según traza que para esto se me ha dado. Qué importante. Mesa no inventa, le dan un dibujo, posiblemente un grabado que yo creo que podría ser este mismo que ha inspirado a otros artistas, porque este sí es posible que estuviera en poder de la hermandad o de alguno de los hermanos con acceso a bibliografía, a libros, ¿no? Probablemente esa es la fuente primaria. Lo que pasa es que Mesa no hace como Marcos de Cabrera una imagen repetitiva, aunque muy personal. Mesa da un paso mucho más allá de Miguel Ángel y de las fuentes que tenía para crear algo con un espíritu distinto, porque tampoco es el Señor muriendo, no es el Señor de la aspiración, sino el Señor que habla con el buen ladrón. Y entonces trabaja un rostro absolutamente dulce, como pocas veces ha conseguido Juan de Mesa. La divinidad hecha dulzura en la cruz, compadeciéndose de aquel malhechor que le pedía socorro. Verdaderamente es una de esas obras culminantes de Mesa. El primer Cristo vivo y modelo para otras experiencias de Juan de Mesa como vemos. Siempre se ha confrontado esta cabeza con la del gran poder, con mucha razón, porque es un precedente clarísimo, directo. Otras cabezas de Juan de Mesa son ligeramente distintas, como este otro crucificado tan bonito de la misericordia, pero se ve más el dolor, aunque trate de hablar también
con el que se acerca a él, como hizo Montañés con el de Vázquez de Deca. Sin embargo, este Cristo es más doliente, muy irregular en su configuración fisonómica, precisamente para darle ese naturalismo que está en Mesa y no en Montañés. El paño de pureza que trabaja Mesa es también muy personal, porque es diferente a lo que hemos visto de Montañés y al que se ve en Francisco de Ocampo. Juan de Mesa introduce el cordel. No es una cosa nueva. Juan de Mesa tenía fuentes para inspirarse precisamente en Gaspar Núñez Delgado o en otros grandes maestros de la escultura y de la arquitectura sevillana. Un humanista como Juan de Oviedo, el mozo, que es igual a ser ingeniero y arquitecto de la corte, y que hace este magnífico crucificado de San Lorenzo también con la cuerda. Esa cuerda se recupera igualmente de las formas de fines de la Edad Media y de comienzos del Renacimiento. El idealismo del renacentista había acabado un poco con ellas. Y Mesa, en un paso más, trabaja los crucificados con una categoría excepcional, que es la del realismo. Esta imagen, que es una fotografía bellísima, preciosísima, como no suele encontrarse, porque normalmente hacemos las fotografías de las imágenes desde abajo, porque están pensadas para ser vistas desde abajo, en un paso, en una altura de un altar, y tendemos a verle el rostro, a fijarnos en el rostro. Pero imaginemos en el taller de Juan de Mesa. Juan de Mesa, cuando trabaja esta cultura de la buena muerte, hace este hombre colgado, abatido en el madero, con una V espectacular. Fíjense que el crucero de la madera está libre absolutamente, con un título que es Ningri, nada más, con una cuerda que ya se abre, que cobra protagonismo aún más que en el Señor de la Conversión. Es una figura fantástica, fastuosa. Bueno, pues tampoco crean que es novedad. Los Cristos dolorosos del gótico final, dolorosísimos y muy llagados, manifiestan esta V portentosa de Juan de Mesa. Pero Juan de Mesa lo lleva al prebarroco, lo lleva al realismo, a un realismo que no huye de la idealización de la tortura del Calvario. Aquí lo vemos de nuevo en una posición, como estamos acostumbrados a ver. El fotógrafo siempre procura que se vea algo del rostro, de ese rostro de la buena muerte, la bendita muerte. Bueno, pues algo que vemos en Mesa y que es muy frecuente, y ya voy a ir terminando, es la repetición del modelo, porque parece que no queda conforme con lo que ha hecho. A veces esto viene impuesto por el contrato. Cuando le encargan este crucificado que se veneró en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid, y se lo encargan obviamente para los jesuitas, indicándole que copie o se inspire en otro que ha hecho para los jesuitas, que es el de la Buena Muerte. Bueno, pues lo que hace Juan de Mesa es una figura que es hermana, pero que es sensiblemente diferente. Recupera Juan de Mesa en el de Madrid precisamente el paño de Montañés. Se olvida de la soga que ata el paño de pureza, pero fijémonos cómo es más estilizado, más vertical, igualmente hundida la cabeza, pero pierde esa línea sinuosa que tiene el de la Buena Muerte. Hace una reconstrucción, si se quiere, más estilizada. Lo mismo pasa con el Gran Poder y el Nazareno de la Rambla. El Gran Poder es un nazareno el más portentoso que tiene Mesa, pero el más fino, y lo repetía siempre don José Hernández Díaz, es el Nazareno de la Rambla, porque tiene la misma zancada que el Gran Poder, pero mucho más fino de forma, más delicado, incluso con un paño de pureza tallado que no tiene el Gran Poder. Y lo mismo sucedió con el Cristo de la Conversión. Mesa hace dos años después, el Cristo que hoy se venera en Vergara, el Cristo de la Agonía. No es un Cristo que hable, es más bien un Cristo de la aspiración.
pero es un Cristo de la última palabra, diríamos más bien. Bueno, pues Mesa lo que hace es tomar el modelo de la conversión, pero eso, no crean ustedes que con eso de la conversión pierde mérito, ni mucho menos. Resulta que el de la conversión es el prototipo, el primus, para una de las obras más significativas, imponentes del barroco español, que es el Cristo de Vergara. Esta es obra culminante de la Gubia de Juan de Mesa, reconocido así internacionalmente, el de Vergara. Pero su prototipo es el de Mesa. Lo que hace es repetir el modelo, como no lo hizo en otras ocasiones Juan de Mesa. Algo le decía Juan de Mesa el Cristo de la conversión. ¿Qué hace aquí Juan de Mesa? Estirar el cuerpo y tomar una libertad que, imagínense, normalmente los crucificados tienen una atadura por detrás, a la altura de las caderas, claro, para darle seguridad a la imagen. Fíjense lo que hace Mesa, separar la imagen, de modo que esa imagen está sustentada por los tres clavos, que técnicamente es de una perfección absoluta. Vemos aquí el parecido extraordinario entre las dos. El paño de pureza se repite con más virtuosismo, si se quiere, indudablemente en el de Vergara. Y aquí vemos el título usual en Mesa, Ifli. Bueno, ¿dónde está, a fin de cuentas, la fuente primaria de ese Cristo? Si le damos la vuelta, vemos que parentesco tiene con la figura de Miguel Ángel, otra vez de nuevo. Esa sinuosidad, que en este sentido es en el contrario, ¿no? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si le damos la vuelta. Pero tiene un parentesco indudable. Pero por encima de Miguel Ángel, por encima de todo, Juan de Mesa lo que recupera en esta imagen es la bondad excepcional de Cristo en el momento culminante de la redención. Yo no quiero irme sin hacer una reflexión precisamente sobre el significado que esta imagen había de tener para sus contemporáneos, pero que sigue teniendo para nosotros. Hay una reflexión en el Vía Crucis que se hizo en el Vaticano en 2007 que me parece muy oportuno recordarla ahora, no si no entera porque es larga, pero los últimos 2 minutos, si me lo permite, es para esta consideración que rezada en el Vaticano puede servir para nosotros aquí en Sevilla ante el rostro bellísimo y amigo del Señor de la conversión. Transcurren, dice la reflexión, los minutos de la agonía y la energía vital de Jesús crucificado se está atenuando lentamente. Sin embargo, aún tiene la fuerza para realizar un último acto de amor en favor de uno de los 2 condenados a la pena capital que se encuentran a su lado en estos instantes trágicos, mientras el sol está aún en lo alto del cielo. Entre Cristo y aquel hombre tiene lugar un diálogo tenue compuesto por 2 frases esenciales. Por un lado está la petición del malhechor, al que la tradición llama el buen ladrón, el convertido en la hora extrema de su vida. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En cierto sentido, es como si aquel hombre rezara una versión personal del Padre Nuestro y la invocación, venga tu reino. Sin embargo, hace la petición directamente a Jesús, llamándolo por su nombre, un nombre con un significado luminoso en ese instante. Jesús quiere decir el Señor salva. Luego viene el imperativo, acuérdate de mí. Pero en el lenguaje de la Biblia, ese acuérdate no es recuérdame cuando vayas a otro sitio, no. Quiere decir, tómame a tu cargo,
no me dejes, no me abandones, sé como el amigo que sostiene y apoya. Eso quiere decir Menem, acuérdate. Por otro lado, está la respuesta de Jesús, brevísima, casi como un suspiro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es tan rara en las Escrituras que solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Es significativo. Es una imagen del reino de luz y de la paz que Jesús había anunciado en su predicación y que ahora le asegura al condenado, al malhechor, convertido en aquel instante como si fuera un privilegio especial, una Pascua anunciada y adelantada. Termina el texto diciendo: nada más se dijeron en aquel día de angustia y de dolor los 2 crucificados. Pero esas pocas palabras pronunciadas con dificultad por sus gargantas secas resuenan aún hoy y constituyen siempre un signo de confianza y de salvación para quienes han pecado, pero también han creído y esperado, aunque sea en la última frontera de la vida. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, agradecer a don Alberto la conferencia magistral que nos acaba de regalar. Agradeceros a todos vuestra asistencia a este acto. Y bueno, y creo que recoger el sentimiento de muchos hermanos presentes, que esperamos con ansia que aparezca algo sobre la vida. Que aparezca algo. Yo le ruego a todos los profesores que vienen y nos regalan con su sabiduría y su experiencia, bueno, que sigan insistiendo, investigando, que yo creo que está cerca, que está próximo. De nada, buenas noches a todos y hasta la próxima, que será ya en el mes de... Perdón. El día de hoy de muchísimas gracias. Es un privilegio el haber podido estar con ustedes en esta hermandad, como a mí me gusta decir, a la manera de los antiguos, de Nuestra Señora de Montserrat. Que nombre tan bonito y tan redondo, pero el Señor de la conversión, que nos pide a todos nosotros. Muchísimas gracias.